En el vídeo que os traigo hoy vamos a tratar la curiosa presencia de enanos en la corte de la Austria españoles. Los enanos fueron algo común en la corte de los Habsburgo españoles. Tuvieron un significado cultural e histórico profundo, representando un microcosmos de dinámica del poder, estética y desigualdad en la sociedad del siglo del oro. Por raro que nos pueda parecer, estos pequeños individuos formaban parte de las denominadas gentes de placer. Dentro de esas gentes de placer también encontramos locos, personas realmente locas y bufones. Incluirlos en el séquito real era un reflejo total de la fascinación barroca por lo raro, lo extraordinario. Su existencia en el entorno cortesano no solo responde a su entretenimiento, sino también a su valor simbólico como emblema de la opulencia y el exotismo asociado a la monarquía. La presencia de enanos en la corte no es algo únicamente de los Habsburgo españoles, también se da en otros rincones de Europa. Los enanos tenían un rol multifacético en la corte, combinando funciones prácticas, simbólicas y estéticas. Además de proporcionar entretenimiento, su figura destacaba por resaltar la majestad de los monarcas. Felipe IV se pinta con un enano. Los retratos oficiales eran colocados estratégicamente para crear un contraste visual que reforzaba la centralidad de los miembros de la familia real. Dicho uso estético no solo los convirtió en elemento imprescindible de la narrativa visual barroca, sino que también subrayó la jerarquía social en un sistema profundamente estamental. Los enanos llegaban a entrar dentro de la vida cotidiana de los reyes, sirviendo como confidentes o acompañantes, y establecían vínculos que trascendían su función de entretenimiento. El trato cercano, aunque paternalista y lleno de contradicciones, otorgaba a los enanos un estatus singular dentro de la corte, diferenciándolos de otros sirvientes y convirtiéndoles en figuras afectivamente significativas en el entorno palaciego. Los enanos ocuparon su hueco en la pintura barroca, que consolidó su importancia cultural, inmortalizándolos como símbolos de la época. Artistas como Velázquez, Las Meninas, u otros como Carreño de Miranda y Sánchez Coello lo incluyeron en obras que hoy son consideradas cumbres del arte universal. Estas representaciones no solo registran su presencia histórica, sino que también reflejan cómo el gusto estético y las sensibilidades del barroco le dieron un importante hueco en la cultura visual de los Austrias. José Morino Villa, de quienes traigo mayoritariamente la información para este vídeo, documentó 123 personas con enanismo que estuvieron al servicio de los monarcas entre 1563 y 1700, al servicio de los monarcas de la monarquía hispánica. Este registro, basado en los archivos administrativos del Palacio Real de Madrid, incluye nombres, fechas de ingreso y fechas de salida, así como las mercedes y remuneraciones que recibieron estas personas. Lo que es conocer a la propia persona, al propio enano, su lugar de nacimiento, su parentesco, qué es de él, son datos escasos, reflejando su consideración como figuras funcionales en el ambiente cortesano más que un individuo plenamente documentado en la historiografía oficial. La mayoría de enanos desempeñaban roles específicos en la corte. Se le asignaban tareas variadas, como asistir en actividades ceremoniales o lúdicas, participar en espectáculos o servir de compañía a los niños reales, a los infantes. Esta función no siempre se acompañaba de un pago regular. Algunos recibían vestimenta, comida o privilegios menores como compensación. En ciertos casos, su nombre aparece vinculado a encargos curiosos, como los de zapateros o sastres, lo que ilustra una vida cotidiana entrelazada con las necesidades domésticas y burocráticas de palacio. Un aspecto destacado del registro es que, aunque los enanos no ocupaban cargos oficiales, eran esenciales en la vida palaciega. Ese es el caso de Nicolasito Pertusato. Lograron obtener reconocimientos especiales, como su ascenso a ayuda de cámara. Estas excepciones reflejan la ambigüedad de su estatus. Aunque subordinado, su proximidad a los monarcas le otorgaba cierta influencia. También se observa que los enanos estaban distribuidos entre los espacios del alcázar y otros alojamientos fuera de palacio, lo que denota una jerarquía interna incluso dentro de este grupo peculiar. El origen de los enanos y su reclutamiento sugiere una práctica extendida más allá del ámbito real. Ciudades como Zaragoza, con su célebre manicomio, eran fuentes comunes de enanos y otros hombres de placer. Dentro de esos hombres de placer, como se le denominaba en la época, otra cosa es la consideración que podemos tener en la actualidad, algunos individuos eran devueltos por no cumplir con la expectativa de entretenimiento o por tener condiciones patológicas que excedían lo aceptable para la corte. Este dato refuerza la percepción de los enanos como bienes fungibles, seleccionados y descartados según su utilidad dentro de una consideración palaciega. La presencia de enanos no es exclusiva de los monarcas, también a grandes nobles o incluso a los propios validos como el conde duque de Olivares. Emulaban estas prácticas y mantenían enanos en sus propias casas. Eso muestra que considerar a gente que sufría enanismo como hombres de placer es algo propio también de la nobleza, no solo de la realeza. De esta manera, el registro de los enanos no solo se documenta dentro de la corte, sino que también evidencia que en el ámbito social se convirtieron en una presencia omnipresente de la élite y simbólicamente cargada en el universo de los Austrias. La relación entre los enanos y los monarcas de la Casa de Austria se caracterizó por una cercanía cotidiana que, aunque se basaba en una profunda asimetría de poder, revelaba también un nivel de interacción personal inusual para figuras subordinadas en la corte. Estas personas con enanismo no solo estaban presentes en los momentos de ocio y entretenimiento de los reyes, sino que se integraban en su círculo íntimo, desempeñando un papel que iba más allá del mero espectáculo.
A menudo estos individuos eran tratados con una familiaridad que los distinguía de otros sirvientes, llegando a convertirse en confidentes, acompañantes y en algunos casos figuras efectivamente significativas en la vida de los monarcas. Veamos todo esto con un ejemplo, el ejemplo de Magdalena Ruiz. Magdalena Ruiz, una enana y se consideraba que también estaba loca, aparece mencionada repetidamente en las cartas de Felipe II a su hija. En estas misivas, el rey se refiere a ella como un tono casi familiar, describiendo episodios de su vida diaria y su interacción con los miembros de la familia real. Las cartas revelan, por ejemplo, que Magdalena participaba en los viajes de la corte, sufría mareos en las galeras y se mostraba especialmente animada durante festividades como las corridas de toros, hasta el punto de ocuparse personalmente de acondicionar su espacio para disfrutar del evento. Este nivel de detalle y de naturalidad con la que Felipe II escribe sobre ella refleja el lugar especial que ocupaba en su cora. Al parecer, Felipe II también se picaba con Magdalena y le tiraba bif. En una carta, Felipe II relata un desacuerdo con Magdalena, debido a sus comportamientos en el entorno de la corte y en los viajes, lo que llevó a la enana a manifestar su intención de marcharse. Sin embargo, el tono del monarca al describir la situación revela una mezcla de paciencia y resignación, sugiriendo ciertamente una preocupación por su bienestar. También se destaca que Magdalena tenía un yerno, una figura que probablemente formaba parte del entorno de los sirvientes y cuya ausencia afectaba notablemente al estado de ánimo de Magdalena. Magdalena es uno de los muchos ejemplos. Veamos el caso del loco Morata, que también aparece en las cartas de Felipe II. Se dice que Morata padecía episodios de desasosiego y crisis, lo que confirma algunos de los denominados locos en la corte no eran únicamente bufones profesionales, sino personas que realmente tenían problemas de salud mental. A pesar de estas dificultades, Felipe II muestra en su escrito una consideración por Morata que trasciende lo funcional, como cuando señala que todo es menester para que no esté mal conmigo, lo que refleja un esfuerzo consciente por mantener una buena relación con él. La cercanía entre los monarcas y los enanos también tenía un componente simbólico, que se extendía más allá de los lazos afectivos. En muchos retratos oficiales, aunque ya hemos hecho alusión a esto, servían como un contraste visual que realzaba la majestad y la perfección física de las figuras reales. Esta dualidad en el trato, por un lado esa versión más personal que hemos visto con las cartas de Felipe II, choca y contrasta con esa utilización de los enanos para resaltarse a ellos mismos. Los sucesores de los Austrias, los Borbones, van a ir abandonando gradualmente la tradición de rodearse de enanos y locos, pero conservaron elementos de esta dinámica simbólica en otros contextos. Sin embargo, en la era de los Austrias, esta relación fue especialmente significativa, ya que los enanos no solo fueron una presencia constante de la vida de las monarcas, sino que también dejaron una huella duradera en la representación artística y memoria histórica de la corte. Pero, ¿por qué los Austrias y la corte y la élite de la época recurrían al uso de los enanos con esta función? La presencia de los enanos en la corte de las Austrias estuvo profundamente influenciada por una amalgama de motivaciones estéticas, sociales y culturales que reflejaban los valores y las prioridades de la época. En primer lugar, su inclusión en el séquito real respondía a la fascinación del barroco por lo extravagante y lo excepcional. Los enanos, con sus características físicas inusuales, eran percibidos como una forma de exotismo humano que encajaba con el afán de la corte por demostrar su opulencia y su capacidad de rodearse de lo raro y extraordinario. En este contexto, su sola presencia era un signo de poder y distinción, una especie de adorno humano que simbolizaba la singularidad y autoridad de los monarcas. En los retratos oficiales, su representación al lado de las figuras reales servía para enfatizar la superioridad física y moral de los monarcas. Veámoslos con ejemplos. En las Meninas de Velázquez, la disposición de Nicolasito Pertusato y Mari Barbola resalta la figura central de la infanta Margarita, al crear un contraste visual que le ensalza como el punto focal del cuadro. Este uso de los enanos como un recurso simbólico muestra cómo su presencia iba más allá de lo funcional, desempeñan un papel crucial en la narrativa visual y política de la monarquía. Otra cosa es el pensamiento que tenemos en la actualidad acerca de hacer uso de estas personas con este tipo de finalidades. Otra de las funciones que mantenían los enanos en la corte era también su capacidad de proporcionar entretenimiento y aliviar la solemnidad de la vida cortesana. El entorno cortesano se caracterizaba por protocolos rigurosos y la formalidad extrema. Los enanos aportaban momentos de alegría y espontaneidad. Según José Moreno Villa, la monarquía hispánica no va a ser el único estado que haga uso de enanos, también se ve en Persia, Egipto y otros lugares, donde los enanos ya habían sido apreciados por su capacidad de divertir y asombrar. Sin embargo, en el caso hispano, esta tradición se fusionó con el gusto barroco por la teatralidad y lo inusual, dando lugar a una relación particularmente marcada por el contraste entre su condición y la exaltación de la figura real. Esta interacción constante que mantenían monarcas y la propia nobleza con gente que sufría enanismo hará que sean los enanos figuras útiles para suavizar tensiones y facilitar las relaciones personales.
En la nobleza se extendió la presencia de enanos, siendo una costumbre generalizada dentro de la élite, lo que reflejaba a su vez la influencia cultural que tenía la corte real sobre la sociedad en su conjunto, siendo la presencia de enanos en las casas un signo de estatus y refinamiento. Entendamos el momento en el que nos encontramos, el mundo barroco, que gustaba de lo grotesco y lo paradójico. No es que quiera justificarlo, pero sí comprenderlo. Buscaba el mundo barroco destacar la belleza a través del contraste con lo extraño, lo considerado extraño en la época. Entendamos que nos encontramos en la edad moderna, pero también se revela las tensiones éticas y sociales de la época, en las que la humanidad de personas que tenían enanismo muchas veces se pasaba por alto, todo ello para una utilidad simbólica y únicamente centrándose en la capacidad para satisfacer las expectativas de la corte. Así, su presencia en el mundo de la Austria no solo respondió a motivaciones pragmáticas y estéticas, también actuó como un espejo de las complejas dinámicas de poder y desigualdad que definen a esta sociedad barroca. La documentación sobre los enanos en la corte de la Austria, recopilada meticulosamente por José Moreno Villa, constituye un legado fundamental para comprender su papel histórico y cultural. Este registro, basado en los archivos del Palacio Real, incluye datos como nombres, funciones y circunstancias de 123 enanos que sirvieron entre 1563 y 1700. Aunque los detalles personales desgraciadamente son escasos, se ha logrado identificar aspectos cruciales de su vida palaciega como sus remuneraciones, relaciones con los monarcas y su representación en la pintura barroca. Antes de finalizar el vídeo, es importante destacar que hay que reflexionar sobre la percepción y el trato que hubo en un pasado con personas que tenían enanismo, por lo que sería interesante que dejaras tu opinión en los comentarios.